Dios te bendiga. Yo recuerdo que mi padre decía, dime con quién andas y te diré quién eres. Como padre en lo natural, él siempre trató de guiarnos a nosotros, sus hijos, por un buen camino, darnos buenos consejos, queriendo lo mejor para nosotros. El libro de Proverbios dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Nosotros estamos viviendo en un tiempo muy difícil, quizás con muchas dificultades, problemas. Vemos cómo está la sociedad, vemos cómo está todo el mundo a nuestro alrededor y vienen sentimientos de incertidumbre, de temor, de pendiente, de preocupación, decir cómo le vamos a hacer con esto o con lo otro. Pero sabes tú que lo más importante es saber cómo está nuestra condición espiritual. Y en estos momentos yo quiero compartirte esta palabra de parte de Dios a ti, y yo creo que es una palabra que Dios ha puesto en mi corazón para compartirte. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 3, del versículo 17 en adelante, Dios nos habla a nosotros que Él nos ha puesto por atalayas, por personas que demos voz, que demos alerta, que demos alarma. Dice que si yo veo que mi hermano está mal y Dios me dice a mí, mira, amonéstale, háblale, dile, y yo no lo hago, dice la palabra del Señor que si él se pierde en su pecado, no solamente él se va a perder en su pecado, sino que Dios demandará de su sangre de mis manos. Yo no quiero ser responsable por no obedecer a la palabra de Dios. Este mensaje es para cada uno de nosotros. Yo no me siento aquí delante de ti creyendo que todo lo puedo, que todo lo sé, que soy persona perfecta, una persona que nunca falla. No, a lo contrario, yo reconozco que yo necesito a Dios a cada momento, a cada instante de mi vida, que necesito que Él es el que me va guiando, ayuda, el Espíritu Santo me dirige, me ayuda en toda área de mi vida, y Él está allí para hacerlo cuando yo rindo de mi voluntad, cuando yo lo invito, que Él entre a mi vida, que Él me ayude, que yo lo reconozco, que Él es Dios y no hay más. En el libro de Gálatas, te quiero compartir esta palabra. En el capítulo 6 del versículo 7 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Te quiero compartir de algunos personajes en la Biblia que se engañaron a ellos mismos y podemos ver su resultado. En el libro de Jueces, en el capítulo 16, en el versículo 4, ahí se relata la historia del gran hombre fuerte Sansón, y quizás tú ya has oído esta historia. Sansón era un hombre que había sido escogido de parte de Dios desde su nacimiento, y Dios tenía un plan especial para él. Él tenía una fuerza inmensa, que él podía matar a leones, a osos con sus propias manos. Tenía una fuerza tremenda. Él se fue dirigiendo su vida a su gusto, a su manera, cometiendo fallas. Llegó el tiempo donde en el libro de Jueces, en el capítulo 6, del versículo 4 en adelante, nos habla que Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, y él se enamoró de ella. No habla en la historia que ella lo amaba a él, porque inmediatamente allí podemos ver donde se desenvuelve la historia, y dice que los principales filisteos vinieron con Dalila y le dijeron, haz y convence a Sansón que te diga en qué viene su grande fuerza, qué es lo que, en qué forma, en qué manera puede él tener tanta fuerza. Dice, y si tú lo convences que él te diga el secreto, entonces nosotros te vamos a dar mucho dinero. Cada uno de ellos le iban a dar mucho dinero. Como quien dice, Dalila se vendió. Ella la compraron a precio. Y Sansón creía que así como él amaba a esta mujer, ella también lo amaba a él. Inmediatamente Dalila empezó a pedirle a Sansón,
Dime en qué consiste tu gran fuerza. ¿Cómo es que te podrían amarrar, atar, verdad? Y vencerte. Pero mira, fíjate bien cómo es. Nosotros quizás en nuestra vida, algún momento u otro, tú has sido engañado, ¿verdad? Y el engaño es muy feo, duele mucho, indudablemente nos lastima porque somos seres humanos y especialmente el engaño que duele es porque es causado por aquellas personas que nosotros amamos y que quizás aún decían amarnos. No, nos duele bastante indudablemente, pero yo he encontrado que el engaño más grande o el engaño que nos hace más daño aún es el engaño que nos hacemos a nosotros mismos. Y vamos a ver este relato de la vida de Sansón. Dalila ya le está diciendo en qué manera, en qué consiste tu fuerza y cómo es que te podemos atar para dominarte. Ella ya le está diciendo, pero él como que todavía no le entra, no entiende, no capta el mensaje que ella le está diciendo. Él le dice, bueno, pues si acaso me atan con unas cuerdas verdes, frescas, no secas, dice, con eso me debilitan. Dalila lo hace inmediatamente. Ella le dice, ay, Sansón, ahí vienen los filisteos. Él quiebra esas cosas como un hilo. La segunda vez, ella le vuelve a rogar, dime en qué consiste tu fuerza. Ya entonces él ahí le dice, si me atan con sogas nuevas, ahí me debilitarán. Eso, ¿qué hace ella? Consigue sogas nuevas, lo hace y él las vuelve a quebrar. Por tercera vez ella le vuelve a rogar, Sansón, ¿en qué consiste tu fuerza? ¿En qué manera te podemos atar para vencerte? Y él le dice, me tejes 7 trenzas y luego me amarras a una estaca. Dice, con eso me vas a debilitar. Por la tercera vez, hemos oído el dicho que dice, a la tercera viene la vencida, ¿verdad? Pero aquí Sansón está tan engañado que no puede ver el mal. Él cree que está viviendo la vida bien y correctamente, que él, claro, es su nombre, él puede hacer su voluntad como él quiera. Él está confiado porque cada vez que él necesitaba el poder de Dios venía sobre él, se venía una fuerza inmensa y él vencía a cualquier cosa que se le confrontara. Aquí por la cuarta vez, ya entonces después de que Dalila le está terqueando día tras día, ya lo venció y entonces él le declaró el secreto. Dice, mi pelo nunca ha sido cortado, dice, porque yo soy nazareo, pero el momento que me corten mi pelo, en ese momento yo perderé mi fuerza, yo seré débil como cualquier otro hombre. Dalila no se esperó, automáticamente fue y hizo y le cortó, le rasparon el pelo a Sansón. Y cuando ella le llama y le dice, aquí te vienen los filisteos, Sansón creía que otra vez, como todas las otras veces, iba a levantar y iba a poder destruir a su enemigo. Pero él estaba engañado. Se engañó a él mismo, creyendo que la vida que él estaba viviendo, haciendo lo que él estaba haciendo, Dios siempre iba a estar con él. La palabra del Señor dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, mas su fin es un fin de muerte. Tú tienes que escoger qué vida estás viviendo. Y aquí Dios claramente en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, versículo 7, como Padre amado, nos está advirtiendo, nos está diciendo, no te engañes, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Tú estás viviendo tu vida a tu antojo, a la manera que tú crees que estás bien. Y muchos el día de hoy dicen, esta es mi vida, yo vivo como yo quiera, a mí nadie me tiene que decir nada. Yo soy quien soy. Tú estás dependiente a tus propias fuerzas, a tu educación, a tu inteligencia, a tu dinero, a tu fama, a tu poder, a tus influencias. Tú estás dependiendo en ti mismo, tu autoindependencia. Es un engaño que tú tienes y ese engaño te hace mucho daño.
Si tú como ser humano vas caminando tu vida fuera de la voluntad del plan de Dios, hoy en día nadie quiere oír que lo confronten, que le digan nada de su pecado. No es mi vida. La vida que tenemos, la tenemos por el amor y la misericordia de Dios. A cualquier momento que Dios decida, Él nos corta el oxígeno y dejamos de ser. La Biblia dice, Él quitóles el espíritu y dejaron de ser. Nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores. Y tú quizás digas, yo no soy pecador, no. Mira lo que dice la Biblia en 1 de Juan, en el capítulo 1, del versículo 8 al 10. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ahí está la palabra engaño nuevamente. Dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en vosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Nosotros como seres humanos vivimos en este mundo pecaminoso y por naturaleza nacimos en pecado. Tenemos la tendencia a fallar, a caer, a pecar. Pero la palabra de Dios dice 7 veces son las que cae el justo al día, más las mismas que debe de tornarse, a levantarse, a pedir perdón, a reconocer que ha fallado, que él necesita perdón, un salvador. No te engañes, cuando tú pecas, necesitas tornarte a Dios y pedirle perdón, reconocer tu pecado. Porque el engaño que nos hace más daño es creyendo que estamos viviendo bien, que vamos bien, queremos vivir en adicciones, en las borracheras, en la pornografía, en el sexo ilícito, en contrabanda, oye, los crímenes son grandes, en celo, la envidia, la contienda, el pleito, el odio, la ira. Todos estos son pecados inmorales que Dios no quiere que existan en nosotros. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos y a veces quizás te enojas con Dios y tú dices, pues yo soy buena persona y ¿por qué me pasa esto? Ay, ¿dónde está Dios? Pues no, que Dios es amor. Si Dios fuera tan bueno, ¿por qué estoy sufriendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me estoy enfermando de esto? Pero ¿qué es lo que dice Gálatas? Todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. ¿Qué es lo que estás sembrando? ¿Cuál es tu manera de vivir? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? No te engañes, porque si yo siembro una semilla de sandía, yo voy a esperar cosechar sandía. Si yo siembro algo bueno, yo espero cosechar algo bueno. En el libro de Proverbios, en el capítulo 28, en el versículo 13, dice, el que encubre su pecado, dice jamás. Hay otra traducción que dice no prosperará, pero hay otra traducción que dice jamás prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta del pecado alcanzará misericordia. Tú quizás dices, ¿por qué las cosas no me van bien? Pues mira tu vida, cómo estás viviendo, a quién le robaste, a quién le mentiste, a quién estás engañando tú mismo, dónde estás haciendo tu mal. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos para ver dónde está nuestro pecado, en qué manera le hemos fallado a Dios, qué es lo que andamos haciendo, adulterando, fornicando. ¿Cuánto número de pecado tú aquí en tu alma? Hay una vocecita, por el amor y la misericordia de Dios, tenga algo que nos dice aquí, mira, eso está mal, no debías de haber hecho eso, no debías de haber cometido esto. Ahí nos dice, pero está en nosotros en rendirnos a esa vocecita, a eso que nos está llamando la atención. Ese es tu Padre Celestial que te ama. Él te ama y quiere lo mejor para ti. Su deseo es que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, que vengan al conocimiento de su Hijo Jesucristo, porque solamente Jesús es el único. Ahora, Sansón era un hombre escogido por Dios y él en su mente, en su corazón,
él decía, yo conozco a Dios, yo tengo a Dios, Dios está conmigo, pero él se estaba engañando, queriendo vivir su vida a su manera. ¿Y qué fue el fin de Sansón? ¿Qué pasó? Cuando le raparon la cabeza, ahí se fue su fuerza. La presencia de Dios ya no estaba con él. ¿Y qué hicieron? Lo capturaron, lo llevaron de esclavo, lo traían allí de esclavo trabajando, le sacaron los ojos, lo dejaron ciego. Y allí estaba en el puesto que él tenía delante de Dios. Él lo rindió. Él lo entregó. No era que Dios se lo había quitado, sino que él lo entregó, porque Dios nos ha dado a ti un poder que ni Dios mismo va a intervenir en ello. Es el poder de la voluntad, porque Dios no quiere títeres. Dios quiere que nosotros amorosamente, libremente, anhelemos nosotros por sí mismos querer servirle, querer buscarle, querer caminar tras él. Un día queremos ir al cielo. Oye, todo mundo quiere ir al cielo. Tú pregúntale a cualquier persona, ¿quieres ir al cielo? Y todos te van a decir, sí, yo quiero ir al cielo. Pero hay algo que tenemos que hacer para ir al cielo, y eso es servirle a Dios. Aceptar a Jesús como Señor y Salvador de su vida, pedirle perdón, reconocer que somos pecadores y sin Él nada podemos hacer. En el libro de Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. Está en ti, está en mí. Somos muy listos, muy rápidos para echarle la culpa a Dios y decir, ay no, pues si Dios es amor, ¿por qué Dios esto? ¿Por qué Dios no me cuida? ¿Por qué Dios no me da? ¿Por qué Dios no me ayuda? No, pero ¿qué es lo que tú estás sembrando? Acuérdate, Él te dio una voluntad de escoger. Tú no eres títere. Tú no eres un títere, tú tienes tu propia voluntad, tú tienes tu senso común, tú tienes tu propio cerebro, tú tienes la capacidad de escoger entre lo bueno o lo malo, qué tipo de vida tú quieres vivir, si vas a servir a Dios o no servirle a Dios. Y Sansón, después de una vez tras otra, al fin se dejó vencer, se engañó a él mismo, creyendo una vez tras otra, otra vez me voy a poder levantar con mis fuerzas y yo voy a vencer al enemigo. ¿Cuántas veces tú sigues viviendo tu vida, decir, a ver, qué tan cerquita me puedo arrimar al fuego sin quemarme? ¿Qué tanto pecado puedo cometer sin que Dios no me castigue tanto? Mira, Sansón conocía a Dios. Pero allí él lo perdió. ¿Por qué? Porque él se cedió a ese engaño. Te voy a enseñar otro hombre. En el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 17, en el versículo 41, oímos el cuento de la historia de Goliat, del gigante Goliat y David. Goliat estaba confiado en su fuerza porque era un hombre de ejército, un hombre que calzaba como 10 pies de alto. Era un gigante, era un hombre de ejército, de batalla, un filisteo. Y aquí viene, como podemos decir nosotros, un escuincle David. Aquí viene David, y cuando David ve y se da cuenta, ¿qué es ¿Qué es lo que está pasando? Y le dicen, pues este filisteo está retando al pueblo de Dios. Y ¿sabes qué? Le entró un celo de Dios a David y dice, ¿cómo es este incircunciso que viene, verdad? Hablando, blasfemando, burlándose del nombre del Dios viviente. Y David dice, yo peleo contra él. Y Goliat se burlaba. Él decía, pues ¿qué crees? ¿Que yo soy perro? ¿Qué? ¿Que vengas tras de mí con piedras, con palo? Goliat estaba tan seguro que él iba a vencer a David, que él podía, porque él estaba en su autoindependencia, que él podía vencer a David. Él en su mente creía que él podía vencer a cualquiera, y todos lo temían. Todo el ejército del rey Saúl lo temía. Nadie quería confrontarse con este gigante.
Pero David sabía quién él era en su Dios. Él era un hijo de Dios verdadero, confiaba en su Dios y él tomó el reto y él se confrontó con el gigante. ¿Y qué fue lo que pasó? Él pudo confrontarse con Goliat y le dice a Goliat, David no se engañó a él mismo, él estaba confiado, ¿verdad? Él estaba confiado en su Dios. Pero Goliat se engañó a él mismo porque estaba confiado en sus propias fuerzas, en su estatura. David le dijo a Goliat en el verso 45 de 1 Samuel 17, dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. En el versículo 46 dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré hoy tus cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David pudo, y la Biblia dice que David, cuando ya Goliat entraron en la batalla, se vino caminando Goliat, pero David se adelantó. Él no temió, él no tuvo temor, él no titubeó, él estaba confiado en su Dios. Él no se estaba engañando a él mismo, dependiendo de su propia fuerza, de su propia sabiduría, de su propio conocimiento, de su propio dinero, de su propio éxito, no de su propio poder, no. Él estaba confiando en el poder del Dios Jehová de los ejércitos, el Dios que había estado con él cuando él se había confrontado con un león, cuando él se había confrontado con un oso que quería venir a matar sus ovejitas. Él las tomaba y las destruía, las mataba con sus propias manos porque la fuerza de Jehová Dios estaba con él. Un hombre de Dios confiado, dependiente de Dios. Pero Goliat fue vencido por David porque Goliat se estaba engañando a él mismo. Él creía que por sus fuerzas, por su conocimiento, porque él había sido entrenado en el ejército y su estatura y todo, se engañó a él mismo. No se doblegó al Dios de David. Él se burlaba de Dios. Quizás tú el día de hoy te burles. Hay gente que el día de hoy se burla de nosotros los cristianos, aquellas personas que declaramos que la Biblia, la palabra de Dios es la verdad, ¿verdad? Se burlan de nosotros, nos ridiculizan, dicen, bola de mentirosos, nos dicen cuánta cosa. Pero ¿sabes tú te estás engañando porque tú estás dependiendo en tu propia fuerza. Tarde que temprano, tú te vas a tener que confrontar y verte en el espejo. Las cosas que te ocurren en la vida, lo que pasa en la vida, ya no es culpa de Dios. Dios te ha dado un libre albedrío y está en ti en escoger si servir a Dios o no servir a Dios. Si no sirves a Dios, ya estás sirviendo a Satanás. Porque solamente a uno puedes servir. La palabra del Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os te hará libre. Espero que tú escuches la verdad del día de hoy. No es mi palabra. Tú la puedes escudriñar, estudiar por ti misma. Yo te he dado versículo, la cita, donde la puedes encontrar. Tú puedes ir a leerla. Tú puedes averiguarlo por tú mismo, darte cuenta. Yo lo único que estoy haciendo aquí es compartiéndote. Para mí estas son buenas nuevas. Son buenas nuevas del Padre Celestial, Jehová Dios, que creó los cielos y la tierra. El único que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Que viene a compartirte este mensaje para que tú puedas despertar un mensaje de alarma. Ya no te engañes. Tórnase hacia Dios. Busca a Dios. Ríndete a Él de corazón. Dile, Dios mío, aquí estoy.
Aquí está mi vida. Reconozco que he pecado. Reconozco que he fallado contra ti. Somos delante de Dios un libro abierto. Dice, no te engañes. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso también segará. En el libro de Santiago también nos dice que no nos cansemos de hacer el bien. A su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. ¿Tú quieres el bien? ¿Tú quieres la bendición de Dios? ¿Tú quieres paz, amor, felicidad, unión en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia? Ya no te engañes. Ya no te engañes a ti mismo, queriendo vivir tu vida separado de Dios. Sin Dios nada podemos hacer. Él es el dador de la vida. El mañana no es nuestro. Ayer ya pasó y jamás volverá. Lo único que tenemos es hoy. Hoy es el momento de decisión. Hoy es el momento, es el día de salvación. Que mi voz viene a ti para solamente darle las buenas nuevas, que Dios te ama. Él no te quiere enfermo, no te quiere en la ruina, en la miseria, no te quiere problemas en tu matrimonio, con tus hijos rebeldes, falta de escasez, que no tienes trabajo, que siempre te va mal. Dios, oye, parece me pasa el dinero por la mano, y mucha gente dice, ay, qué salado estoy. Déjame decirte, está en ti. ¿Qué clase de vida quieres? Tu Padre Celestial te quiere dar una vida mejor. Yo te invito, acéptalo, entrégale tu vida, tu corazón a Jesucristo. Dile, ven mi Dios, cambia mi vida, transfórmame. Ya no me quiero estar engañando, mintiéndome a mí mismo, creyendo que yo voy por el buen camino, creyendo que soy una buena persona. Sin Cristo Jesús en nuestro corazón, ninguno de nosotros somos buenos. Lo único que nos hace bueno es el Jesús en nuestro corazón. Cuando venimos a Él, nos rendimos a Él, Él transforma, cambia nuestra vida. Él nos dirige a un buen camino. Él dice, amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Dios te ama. Ven a Él, ríndete a Él hoy. En el nombre de Jesucristo, te amamos. Recibe la palabra de verdad.